avanzar en el tema que me han dado. El taller me han pedido que sea de dones en acción de los personajes bíblicos. ¿A cuántos les gustan los personajes bíblicos? ¿Pueden ocupar sus lugares? Vamos a traer a la mente esos personajes bíblicos. Dice Efesios 4:8 en la segunda parte: y dio dones a los hombres. Y ahí pueden seguir haciendo sus anotaciones. Déjenme un pedacito de su hoja para hacer una actividad más adelante, o les van a volver a dar otra. Bueno, primero, antes de ir a la acción de los personajes bíblicos, necesitamos definir, yo sé que en su mayoría lo saben, pero vamos a definir la palabra dones. Siguiente, por favor. Y bueno, de los dones que nosotros por lo regular conocemos, que son de los que describe Pablo, es la palabra carisma, carismata. Aparece 17 veces en el Nuevo Testamento, y hay una excepción que es el apóstol Pedro, que también escribe en Primera de Pedro 4:10, pero en su mayoría son 17 allí en las epístolas de Pablo, y de ahí es donde se van derivando los términos de don. Tienen que saber de dónde viene, de la palabra carisma. ¿Sí han escuchado esa palabra, verdad? Carisma. Bueno, pero esta palabra tiene una definición en un sentido amplio, en un sentido restringido y en un sentido no tan técnico. Y quise explicársela, y voy a hacerlo muy brevemente. Siguiente, por favor. Miren, en un sentido amplio se refiere a la redención, que fue por gracia, porque entendemos que un don es un regalo, y la redención viene por esa gracia, un don entero. De esto nos habla Pablo en Romanos 11:29 y 9 del 4 al 5. Y también se refiere que esa gracia, ese don, que Él nos rescató de un peligro muy grande, un peligro muy inminente. Romanos 1:11, 5:15 al 16, y por allí creo que hay otras citas. Dice Romanos 6:23: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, ahí dice carisma, en el original carisma, mas el regalo, la gracia de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, la primera de esta palabra, en este sentido amplio, es la redención, ese regalo grande que Dios da al mundo. Ahora, en el sentido que la mayoría de nosotros lo conoce. Siguiente, por favor. Otro más. Es en un sentido restringido, que significa todas las manifestaciones espirituales que recalcan la contribución del creyente en la comunidad cristiana. Y ahí están algunas citas bíblicas por si los quieren anotar y después estudiar más detenidamente. Ahora, en el sentido no tan técnico de la palabra carisma, sería como el resultado de la acción, que sería todo lo que viene de parte de Dios, todo lo bueno, todo lo que podemos recibir es por esos regalos diarios que Dios nos está dando. Entonces, resumo. La primera es ese don tan grande de la redención, de la salvación, que nos rescata de ese peligro que estamos de muerte. La paga del pecado es muerte, más el regalo, el carisma de Dios es vida eterna. En el sentido más restringido es esa manifestación del Espíritu Santo en los creyentes, y se manifiesta a través de los dones espirituales, los carismas. Y en el sentido general, no tan técnico de la palabra, sería todos aquellos regalos que recibimos todos los días de parte de Dios. Siguiente, vamos a encontrar algunas otras definiciones, pero todas van enfocadas hacia la segunda definición, que es la manifestación del Espíritu Santo en contribución con el creyente. Ahora, siguiente, dale, por favor. Ahí hay algunas definiciones. Vemos que el Espíritu Santo, desde el Antiguo Testamento, Él se está moviendo en la vida de los creyentes para traer
capacitación para una tarea específica. El Espíritu Santo se da, siguiente, dice el Génesis 1, el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas, estaba en su actividad. Pero antes de empezar con los del Antiguo Testamento, quiero que entendamos en forma general cómo era el mover del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, porque no es igual a como lo hace en el Nuevo Testamento. Así que en el Antiguo Testamento se enfatiza lo que Él hace, el Espíritu Santo, en una acción, no quién es. No hay tanta característica de su persona. Él obra, así que Él está en acción. Su manifestación no era para todos. Importante. La manifestación en el Antiguo Testamento solamente se reducía a unos cuantos. Cuando Él elegía para su propósito, Él decía sobre quién y para qué, con propósitos específicos. Siguiente, no moraba permanentemente en ellos. Esta es otra característica. El Espíritu Santo solamente descendía por un tiempo y se volvía a ir de la vida de la persona. Eran unos cuantos y era por un tiempo determinado. Y lo venía a hacer para capacitar a otros para realizar una tarea importante. Pero miren, esa tarea para la que venía el Espíritu Santo a capacitar siempre era para beneficios de otros. No era para un beneficio personal. Ahora lo vamos a ver en los ejemplos. Siguiente, por favor. Bien, como yo sé que después de comer esos ricos tamales a todos nos da el sueño, vamos a movernos muy rápido. Y voy a pedir que antes de que te muevas pienses, del Antiguo Testamento, ¿cuál sería o quién sería mi personaje favorito? ¿Ya tienen uno en mente? Si tienen muchos, escojan uno solamente. Y ahora pregúntense, ¿por qué es mi personaje favorito? ¿Ya? ¿Ya todos pensaron? Levanten la mano derecha los que ya tienen su personaje favorito. Y los que no conozcan ningún personaje, ahora los vamos a conocer. Ahora les voy a invitar que se pongan en pie y que vayan con por lo menos 3 hermanos. Y también cuentan los niños, Vayan con ellos y le dicen, mi personaje favorito es tal, porque, y dejen que esa persona diga, pues el mío es tal, porque. No quiero pláticas grandes, así muy rápido, Solo, ¿quién es el personaje y por qué? A la cuenta de 3. El que no vea que se pare, lo voy a pasar acá que me ayude. 1, 2, 3. ¿Ve?
Ya, 4, muy bien. Vamos a dejarla hasta ahí. Ahora, el segundo nivel es que encuentren por lo menos a una persona que su personaje favorito sea el mismo que el de ustedes. Ok. Cuando ya tengan por lo menos a una persona que sea en su equipo, levanten la mano. Listo, perfecto. Perfecto. Por acá está David, por allá está Daniel, por acá está Moisés, acá también está Moisés, creo. Elías por allá atrás, Jeremías, Esther. A ver ya, todo silencio. Silencio. Si hay alguien que dice, yo no encontré ni uno de mi personaje, se me hace que escogieron de esos raros, hermanos. De esos que se mencionan una sola vez. ¿Cuál es su personaje? Salomón. ¿Nadie escogió a Salomón? Ahí está, sí, sí hay. ¿Quién más está solo? ¿Cuál es tu personaje? José. José, el soñador. ¿No? ¿La nena está sola entonces? Y de ahí ya veo que todos están. Bueno, si tienes un personaje raro que nadie escogió, pues ya ni modo, te va a tocar trabajar solo. Ahora se van a juntar en el equipo un minuto y van a pensar muy rápidamente, ese personaje, ¿qué don tenía? Encuentren un don, a ver si tenía. Pueden ser don natural. Hermana, ¿qué personaje tenía? ¿Esther? Esther, creo que había alguien atrás. Cuando ya tengan la respuesta, levanten la mano muy rápido. Ya lo tienen. 1. ¿Qué personaje y qué don? Era el líder Moisés. Moisés sí era líder. Nosotros, el profeta Jeremías, don de profecía y también de ciencia. Profecía y ciencia. Un representante de un equipo que vaya viniendo para acá al frente. David es musical. De liderazgo, valentía, el rey David. David también por acá. Que su don es soñar. Pues, es José. Salomón, sabiduría. ¿Quién más? David. ¿David? Otro David. Elías, profeta. Elías, profeta. David, profecía. Daniel tenía fe en Dios y inteligencia. Fe. Sabiduría. Sabiduría. A ver, ¿quién más? Sansón. La fuerza es un don. Sabemos. Nosotros también escogimos a David, que era un hombre conforme al corazón de Jehová, tenía el don de la música. Música, David, música. A ver, allá. Samuel, don de profecía. Maestro. Elías, don de fe. Fe, ¿ya? La reina Esther y ciencia.
¿Falta alguien? Job, don de la fe. Don de la fe. ¿Alguien más falta? ¿Ya todos? Había muchos David. Yo creo que el personaje favorito de esta iglesia es... Pueden ir a sus lugares. Muchas gracias por participar, hermanos. De algunos de los que ustedes mencionaban, en cuanto a dones, están los dones naturales. Vamos a verlo un poquito más adelante cuando entremos al Nuevo Testamento. Pero veamos aquí específicamente vamos a ver específicamente en el Antiguo Testamento cómo el Espíritu Santo se manifestaba en las personas y eso traía ese regalo, traía ese mover y entonces se producía un resultado más allá de lo que podía hacerlo alguien con sus capacidades limitadas como los dones naturales que por allí algunos mencionaron. Ahora, siguiente por favor. Vamos a entrar en la palabra de Dios. No les traigo todos, solo algunos ejemplos. En la palabra de Dios vamos a encontrar que el Espíritu Santo se movió en algunos personajes bíblicos en el ámbito natural. Siguiente, para traer capacidad en relación en la casa de Dios. También se movió en el ámbito del liderazgo, en el otorgamiento del poder espiritual, en sabiduría, en entendimiento, en buen juicio, en una capacidad para enseñar, en una capacidad para interpretar un mensaje divino en otro idioma. Son las áreas donde el Espíritu Santo vino a moverse en personas normales y comunes de su tiempo para que hubiera un trabajo o un producto. Acuérdense que una característica que les dije del Antiguo Testamento y del mover del Espíritu, del Antiguo Testamento y del mover del Espíritu Santo es que siempre cuando él escogía un personaje para actuar sobre él, siempre iba a ser para beneficio de otros, de una persona, de personas o de una nación entera. Entonces, vamos a ver a quienes Dios le dio fuerza sobrenatural. Yo sé que esta ya se la saben y por ahí alguien lo dijo. Siguiente, por favor. ¿A quién encontramos? Me dijo mi hija cuando vio esta imagen: mamá, ese parece un cavernícola. No parece Sansón. Y sí, el primer personaje siguiente. Dale otro más. Que tenemos es a Sansón. Y una característica que siempre vamos a encontrar es que dice la palabra de Dios: y vino sobre ellos el Espíritu Santo. O sea, no estoy diciendo que Sansón no fuera un hombre fuerte, pero la fortaleza, la fuerza extraordinaria siempre se manifestó cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos. Y aquí hay algunos ejemplos de cuando despedazó al león, que también cuando estaba el enjambre, ¿se acuerdan de abejas? Cuando rompió las cuerdas, cuando mató a 1000, cuando de los muros, cuando ya estaba ciego, y siempre fue cuando vino el Espíritu Santo. Significa que vino a dotar, a dar fuerza para que él pudiera desenvolverse en ese ámbito natural. Otros personajes de los que habla la Biblia, y de aquí creo que nadie dijo, también encontramos a Otoniel, a Gedeón y a Jefté. Uno más, por favor. Estos personajes, ¿me pueden decir cuál era su característica? ¿Qué hacían ellos? ¿O para qué fueron escogidos? Fueron jueces. Y miren, la característica que el Señor los levantó en una temporada donde el pueblo estaba corrompido totalmente. Lo moral, en lo espiritual, en lo religioso, muy corrompidos. Y cada vez que el pueblo clamaba a Dios, dice el libro de los jueces, Dios se movía a misericordia y levantaba a hombres, sí, con una historia, pero nunca lo hubieran podido lograr si no hubiera sido por la capacitación
del Espíritu Santo. Y así dice, que descendía el Espíritu Santo sobre ellos con poder. Y entonces tanto Otoniel, Gedeón y Jefté pudieron en su momento librar al pueblo de Israel de sus enemigos. Bien, la primera parte entonces, vino el Espíritu Santo sobre algunas personas para moverlos en el ámbito natural. Siguiente, por favor. Este también yo sé que se lo sabe. Hay otros que el Espíritu Santo capacitó para que trabajaran en la casa de Dios. ¿Quién me dice quiénes son? Mejor vamos a verlo. Mire, en Éxodo 28, 2, 3, en el 35, 30 al 35, vamos a encontrar que dice la palabra que Él mandó de su espíritu, y no habla específicamente nombres, sino personas del pueblo, para que trabajaran en la construcción del tabernáculo y especialmente en las ropas del sumo sacerdote. La gente que iba a construir el tabernáculo en algunas áreas específicas y hacer las ropas de Aarón, no iba a ser cualquier persona, sino iban a ser personas influenciadas por el Espíritu Santo, capacitadas por el Espíritu Santo. Uno más. Encontramos también a Bezaleel y a Oliab. Éxodo 31, él dice, he puesto mi espíritu en ellos, para que ellos, hablaba como de artesanos, trabajen toda obra primorosa, trabajen y hagan con la plata, con el oro, para que lo hagan los utensilios del tabernáculo. Otra vez, muy probablemente eran los artesanos, pero ahora no iban a ser artesanos solamente con una capacidad natural, sino que el Espíritu Santo los iba a capacitar para que lo hicieran de una manera perfecta. Siguiente, está Zorobabel. Zorobabel, ¿se acuerdan después del cautiverio, él de qué estaba encargado? De la reconstrucción del templo. ¿Se acuerdan? Era el gobernante. Era una época también muy difícil. Tenían a los enemigos samaritanos y aún entre ellos mismos. Así que se levanta el profeta Ageo y le dice, levántate y hazlo porque Dios está contigo. Pero Zacarías dice, te ungió Dios, está sobre ti, Dios, para que hagas el trabajo. Y algo específico que le dice Dios a Zorobabel, no es con tus fuerzas, es con las fuerzas del Espíritu. Así que en cuanto a relación de la casa de Dios, del tabernáculo, de todos los utensilios del tabernáculo, de la hechura de las ropas del sumo sacerdote, de la reconstrucción del segundo templo, el Espíritu Santo se estuvo moviendo para capacitar, para elevar lo que el ser humano ya traía y potencializarlo, y que eso quedara una obra, como dice, del tabernáculo primorosa, hermosa. Siguiente. Ahora hay personajes de liderazgo. Alguien mencionó de liderazgo, ¿verdad? A Moisés, creo. Por allá mencionaron a Moisés. Y sí, en Números 11:17, Jehová le dice a Moisés, del espíritu que hay en ti, el que he puesto en ti para que lideres a mi pueblo. O sea, Moisés no solamente lleva una capacitación de proceso humano en Egipto, en Madián, en Egipto, otra vez, no solamente llevó ese proceso y por eso lo hizo perfecto. Bueno, desde la perspectiva de Dios. No, la certidumbre y la eficacia del liderazgo de Moisés era porque el Espíritu de Dios lo capacitaba. Siguiente, por favor. Encontramos en el mismo contexto del liderazgo de Moisés a los 70 ancianos, también en Números 16.
Moisés está viejo, ya está cansado, ya no puede más, el pueblo siempre rebelde, y entonces Jehová le dice, bueno, escoge a 70 varones dentro del pueblo, de los príncipes, y dice, ahí viene la especificación, voy a poner del espíritu que está en ti, en ellos. Y no se estaba refiriendo al liderazgo natural de Moisés. Se estaba refiriendo a la capacitación espiritual que Dios le estaba dando a Moisés y que esa también le iba a poner en estos 70 ancianos. Y cuando se da esa entrega del espíritu, estos ancianos empezaron a profetizar. Siguiente, encontramos a Josué. También en Josué, en Deuteronomio 34:9, se habla de que tiene el Espíritu de Dios. Y que cuando Josué tiene el Espíritu de Dios, dice, sigue narrando la escritura, que todo el pueblo lo escuchó y lo siguió. En el liderazgo entonces encontramos que no fue con capacidades solamente humanas, porque es un excelente líder, porque se leyó tantos libros, sino que también fue de influencia espiritual. Siguiente. Encontramos en el otorgamiento espiritual, uno de los profetas menores es Miqueas. Y Miqueas también estaba en un tiempo de mucha decadencia espiritual, con muchos profetas falsos, de los que Dios se levantaba a hablar por medio del profeta de Jehová, y se levantaban 5 más falsos y decían, es mentira lo que está diciendo. Eso que está hablando no es palabra de Dios. Siguiente, entonces Miqueas dice, mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza, y empieza a decir, ¿para qué? Para denunciar a Jacob, o sea, a Israel, su rebelión, y a Israel, ¿qué? Su pecado. Es una repetición, pero aquí le dice, ustedes me dicen que yo soy profeta falso, ahora les demuestro que no, porque el que está conmigo y el que me habla y el que me da palabras para que yo la diga al pueblo es el Espíritu de Jehová. Siguiente. En cuanto a sabiduría y entendimiento, también por allí alguien dijo Salomón. Y tenemos a José, uno más. Y tenemos a Daniel. Muy rápidamente piensen, ¿en qué se parecen estos dos personajes? Un espíritu de sabiduría que posaba sobre ellos, y específicamente en la interpretación de los sueños. Siguiente, por ejemplo, en José lo vemos desde su adolescencia teniendo unos sueños que eran proféticos. Hasta el momento no tenía revelación de esos sueños, fueron cumplimientos de interpretación, fueron cumplimientos después. Pero después lo vemos en Egipto, cuando ya también todo pasó, todo un proceso. Y algo que es idéntico de José y de Daniel es que los que están a su alrededor le dicen, en él mora el espíritu de los dioses. Dicen ustedes, hermana, pero eso no es bíblico. Bueno, desde el contexto del pensamiento y el entendimiento pagano, para ellos el espíritu de los dioses significaba un Dios grande, poderoso. Hay algunos que les dicen el Dios del cielo, pero en ambos, tanto el faraón como el rey, les dicen en ellos, y en donde se repite más es con Daniel y con diferentes personajes de autoridad política en su momento. Ellos dicen en él se encuentra el espíritu. Para nosotros diríamos en ellos estaba el espíritu de Dios, pero no solamente era un testimonio externo de un pagano, sino que cuando José va a interpretar el sueño, él dice que viene ¿de quién? De Dios, que solamente Dios puede. Cuando Daniel va a interpretar el sueño, dice, yo no puedo, pero el que puede
es el que me lo va a revelar. Un don no es algo humano, un don espiritual no es algo humano, no es algo que nosotros podamos capacitarnos para ello. Un don dijimos que es un regalo, que alguien te lo da. Y estos personajes lo entienden y dicen, no soy yo, viene de arriba, de alguien más. Así que Faraón dice, vamos a hallar a alguien más como José, con ese entendimiento, con ese buen juicio. De Daniel dice que Dios le dio, que fue hallado en el mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas. Siguiente. Hay otros que el Espíritu Santo los capacitó para enseñar y hay otros que los capacitó para interpretar. En cuanto a enseñar específicamente, que dice así que el Espíritu Santo vino para capacitarlos para enseñar, habla de otra vez de Bezaleel y su compañero Aholiab. Y he puesto en su corazón el que pueda enseñar. Pero el contexto anterior dice que el Espíritu Santo vino sobre ellos y empieza a decir para qué. Y la segunda cosa que dice, y lo he puesto para que enseñen, significa de todo lo que yo le voy a dar, también le voy a dar la capacidad para que ellos le expliquen a los demás y los lleven para que construyan mi casa y todo lo que es necesario. En cuanto a Daniel, es el único personaje que encontramos que el Espíritu Santo le dio la capacidad para descifrar o interpretar un mensaje en otro idioma. ¿Se acuerdan de esa parte de la historia? Otra vez. Y dicen de él, fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Estaba el mensaje en la pared, estaba en un idioma desconocido, nadie sabía qué significaba y Daniel otra vez lo interpreta. Y siempre Daniel dice de dónde viene ese conocimiento. Hasta aquí, hermanos, repasando en su mente de todos los personajes que hemos visto, escojan a uno de los que hemos visto y piensen de quién o a quién beneficiaron la manifestación del Espíritu en esos personajes. ¿Para quién fue el beneficio? ¿Y de qué manera se beneficiaron? Alguien muy rápido que se levante y diga, el personaje es este. Es más, seleccionen a uno por fila, les doy la democracia. A cualquiera de los personajes que vimos solo van a decir este personaje y creo que la manifestación, del Espíritu Santo fue para beneficio de tal persona o tal personas o tales personas. Ok, vamos a la fila número 1. Por dedocracia han dicho que sea ¿quién? A la hermana Isa. Fuerte, hermana Isa. Elegimos a José, varios de allá atrás, y decidimos porque beneficia en el momento que pasa todo a su familia en Egipto, beneficia también al propio pueblo de Egipto y pues ahí es un beneficio mutuo. Muy bien, excelente. Al faraón, a su familia, al pueblo y ahí va él detrás de todos ellos. ¿Aquí en esta fila? ¿A quién escogieron? Al pastor, dice, por dedocracia. ¿Tú quieres? Alonso. Nuestro personaje fue Elías y creo que su don benefició en aquel tiempo al pueblo, ¿verdad? Vimos cómo hace milagros, hace descender fuego del cielo, ¿verdad?
entre otros. Hay una sequía donde el pueblo de Dios es tratado, inclusive el rey Acab también, ¿no? O sea, Dios trata con ellos, yo creo que en ese aspecto, ¿verdad? Muy bien, ya quería predicar el hermano Alonso. Aquí, hermana. El personaje que elegí fue Moisés. Dios le dio el don de liderazgo para sacar al pueblo de la esclavitud y llevarlo a la tierra prometida. ¿Y quiénes fueron los beneficiados? El pueblo. Excelente. Aquí. Elegimos a Oliab y a Bisamac, que Dios le dio espíritu de sabiduría para hacer el tabernáculo para el pueblo. ¿Y los beneficiados? El pueblo. Gracias. El sumo sacerdote, los que aprendieron de ellos por la influencia del Espíritu Santo y todo el pueblo. Bien, ahora, esta es la manera en cómo el Espíritu hizo que los personajes del Antiguo Testamento accionaran bajo su influencia, siempre trayendo algo sobrenatural que los capacitaba para realizar un trabajo, pero siempre el beneficio iba para alguien más. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento está en acción y es la manera en la que se puede conocer cómo trabaja. Pero ahora vamos al Nuevo Testamento. Siguiente, por favor. En el Nuevo Testamento, Romanos 8:11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. Siguiente, vamos a conocer ahora aquí la faceta del Espíritu Santo accionando en el ser humano. ¿Cuál fue su manifestación? Miren, en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo ya da a conocer su persona, su obra, su deidad. Y por eso de ahí sacamos mucho más lo que se ha llamado la neumatología, que es el estudio de la persona del Espíritu Santo. Ya encontramos en Pablo, ya encontramos en las cartas generales que nos da y nos arroja luz sobre el Espíritu Santo, que es una persona que se entristece, que nos consuela, que nos enseña tantas otras cosas. Ya no solamente lo vemos accionando, sino lo vamos conociendo más ampliamente. Siguiente. Ahora, como a diferencia del Antiguo Testamento, ahora el Espíritu Santo viene sobre todos los creyentes. Antes el privilegio solo era de unos cuantos. La mayoría se murió sin nunca tener la presencia del Espíritu Santo. Pero ahora en la actualidad todos los creyentes tenemos al Espíritu Santo que mora en nosotros. Y eso vino después del Pentecostés. Se manifestó, se derramó, se manifestó y empezó todo lo que tiene que ver con la evangelización, y el Espíritu Santo viene a morar en la vida de los cristianos. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. ¿Cuántos tenemos el Espíritu de Dios? Paréntesis. Privilegio, hermanos. Privilegio. Y ante esa presencia que mora en nosotros, lo único que deberíamos de tener es reverencia. Haciendo un paréntesis le digo, porque en la antigüedad fueron poquitos hombres que gustaron de este don, de esta persona. Y en la actualidad todos tenemos acceso. Necesitamos entender esto, no es cualquier cosa. Tú y yo somos privilegiados. No el Espíritu Santo porque nosotros vayamos a Él. No el Espíritu Santo porque nosotros nos congreguemos. No el Espíritu Santo porque nosotros le sirvamos. Nosotros porque el Espíritu Santo vino a hacer su morada en nuestras vidas. Nosotros debemos honrarlo a Él. Siguiente, por favor. Este cuadrito, cuando les di la conferencia de los dones, se los había presentado, a excepción de los que habla Pedro. Miren, el Espíritu Santo vino ya a morar en todos y de manera permanente. No es que venía un rato y se iba,
como en el Antiguo Testamento. Ahora viene a morar de manera que permanente en nosotros. Y ahora el Espíritu Santo, en el área que nos compete, que son los dones, se habla de los dones espirituales. Y antes de ir al cuadrito, miren, hay dones naturales que son los que todos nosotros traemos. Por ejemplo, el hermano Alonso con la hermana Bere y todos nosotros queríamos seguirle, pero no dábamos una, ¿verdad? La hermana con los tamalitos deliciosos que pudimos desayunar. Los hermanos con la música. Cada uno trae su don natural. ¿Pero por qué es don? Porque es un regalo. Porque Dios nos los dio, porque como dice el salmista, Él nos entretejió y nos hizo perfectos y dijo, yo sé qué dones les voy a poner a cada uno, y cada uno de nosotros tenemos nuestros dones naturales con los que tenemos que también glorificar a Dios. Pero cuando empieza ya la teología del Nuevo Testamento, encontramos de ello hablando a Pablo y a Pedro. Y entonces vamos a encontrar en Romanos que Dios da dones, carismas. 7 se menciona profecía, servicio, enseñanza, exhortación, de repartir, de presidir y de misericordia. Pablo en 1 Corintios dice que es el Espíritu Santo que da los dones, y también menciona los neumáticos, que se traduce como espirituales. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, don de sanidades, de hacer milagros, de profecías, discernimiento de espíritu, diversos géneros de lengua, interpretación de lenguas. Más abajo, Pablo vuelve a mencionar otros dones y le dice que los pone Dios en su iglesia. Apóstoles, profetas, maestros, milagros, los que sanan, los que ayudan, los que administran, y el don de lenguas. Después Pablo en Efesios dice que Cristo da estos dones o dádivas. La palabra es un poquito diferente y no nos vamos a meter ahí, porque en estos dice carismas, pero allá dice dorea o doma, y dice que son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pedro también habla de los dones espirituales y él los llama igual que Pablo, carismas. El que habla, y este cubre varios dones, y el que prepara algún servicio. Estos son los dones, y Pablo dice hay diversidad de dones y hay diversidad de manifestaciones. En estos dones vamos a encontrar los que son dones vocacionales o ministeriales, como serían apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, y todos los demás que entran en cuanto al servicio, y los dones espirituales. Bien, ahora, en contexto de eso, vamos a una más. Hay un cuadrito más. Miren, se han dividido así como los dones para decir cómo podemos estudiar o dividir los dones. Y entonces se han dividido en revelación, en poder o en palabra o adoración. Y los de revelación son palabra de sabiduría, don de ciencia y discernimiento de espíritu. En los dones de poder tenemos los milagros, sanidades, fe. Y de palabra y de adoración, profecía, de lenguas, y el de interpretación de lenguas. Usted quizás si va a otro libro de teología va a encontrar otra división, pero es la que más circula, esta división. Ahora sí, la temática es los dones en acción en los personajes. Pablo habla de ellos, significa que son reales. En la primera conferencia vimos que la palabra de Dios es la revelación, la autopresentación de Dios, y que la inspiró en personas normales, comunes, y que esa revelación se puso por escrito, por inspiración del Espíritu Santo, y que nosotros accedemos a ella por la iluminación. Significa que la palabra es real, es verdadera. Y esa palabra sí se ejemplificó también en personas en el tiempo
que también se escribió la Biblia, y vamos a ir por allá. Ahora no les voy a pedir que se levanten, pero en su mente piensen en un personaje del Nuevo Testamento. Y creo que ya sé cuál va a ser el personaje favorito. ¿Cuántos escogieron a Pablo? ¿A Pedro? ¿A Juan? ¿A Priscila? Ni uno. ¿A Jesús? ¿A Bernabé? ¿Quién estuvo con el pastor? Solo el pastor. Nadie escogió al pastor. A Bernabé. Vamos a ver. ¿Quiénes eran estos portadores de los dones? ¿Qué características cumplían? Siguiente. Se habla sobre una teología pentecostal que se llama la puerta de entrada. Y hay mucha confusión en la iglesia porque dicen, ¿quiénes son los que podemos manifestar los dones? Y entonces unos dicen, todos, porque tenemos al Espíritu Santo con nosotros, que mora en nosotros permanentemente. Pero cuando hablamos de dones espirituales, hay una excepción en cuanto a la morada general del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y la puerta de entrada para la manifestación en los dones es el bautismo con el Espíritu Santo. Y dice, hermano, ¿y por qué? Joel dice, en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y a continuación del derramamiento del Espíritu Santo dice, mujeres, hombres, jóvenes, niños, esclavos, no esclavos, libres, todos iban a empezar a la manifestación de la influencia del Espíritu Santo. Siguiente. De la influencia del Espíritu Santo. Es más, dicen, bueno, hermana, pero ese es el Antiguo Testamento. Si nos vamos al Nuevo Testamento, vamos a encontrar que antes que se manifestaran algunos dones, y específicamente el de profecía, anterior a eso dice que habían recibido el Espíritu Santo. Así que la doctrina que nosotros tenemos de la recepción de los dones, o sea, la manifestación ya que empieza a ser el Espíritu Santo en nosotros, es después de que recibimos el bautismo en el Espíritu Santo, con evidencias de hablar en otras lenguas. Los propósitos de los dones. Esto es importante que le prestemos atención. Los propósitos. Y ustedes me dicen si se parece o no al del Antiguo Testamento. Propósito, unidad del cuerpo. Si hay un ejemplo que utiliza mucho Pablo en cuanto a la explicación de los dones o a la presentación de los dones, es que la iglesia es como un cuerpo. Y el cuerpo siempre está unido, hermanos. Porque nadie vino al culto este día y dijo, bueno, pues ahora voy a dejar mis piernas acá en la casa para que descansen un poco más, que me alcancen al rato. ¿No? Porque nuestro cuerpo, o sea, parece ilógico, pero quiero llevarlos hasta allá, donde lo que quería llegar el apóstol Pablo. Porque el cuerpo es uno y siempre está en unidad. Hay unas citas bíblicas en las que podemos ir para analizar a fondo. El propósito es la unidad del cuerpo. Los dones siempre van a promover que el cuerpo esté unido en Cristo a través de la variedad de las que ya les presenté en ese cuadrito. Si el don se va a manifestar, siempre tiene que ser para que el cuerpo esté y para que el cuerpo esté funcionando bien. Los dones y la manifestación de ellos tienen que edificar el cuerpo. Nosotros, ¿cómo nos edificamos hace un ratito? Con los tamalitos, ¿no? Y el tamalito
tuvo que traer pues esos carbohidratos que necesitamos. El cafecito trajo esa cafeína para que nos levantemos, ¿no? El desayuno, la comida, la higiene van edificando nuestro cuerpo para tenerlo sano y fuerte. Cada vez que hay manifestación de don en la iglesia, tiene que edificar. Tiene que cumplir el propósito. Si tú dices que Dios manifiesta un don, tienes que decir, ¿en qué estoy aportando para la unidad del cuerpo? Porque si hay división, habríamos que pensar, porque hay división, si en Dios no hay divisiones. Y yo les dije, los dones se sujetan a la palabra, no la palabra a los dones. Tengo que pensar, ¿estoy edificando mi iglesia? ¿Les estoy aportando más fe, más ánimo, más seguridad para salir adelante? ¿Qué estoy dando por esa manifestación del Espíritu en mi vida? Pero también viene ¿para qué? Para provecho. Y los dones se dan siempre en el contexto de la adoración. ¿A quién? A quien se lo merece. Amén. Y así, con estas características generales del propósito de los dones, miramos que no está tan lejos de la manifestación que hubo en el Antiguo Testamento. Si nos vamos dando cuenta de eso, hermanos. Nunca un don es para provecho propio. Yo no voy a manifestar, o Dios no me va a dar dones a mí para que yo saque provecho de ellos. Ni mi grupito, ni mi familia. El don siempre tiene que ser para bendecir a otros, al cuerpo de Cristo. Si el don se está manifestando solo para mi provecho, es antibíblico. Si el don solo se está manifestando para bendecir y para sacar provecho a un cierto grupo de personas, tengo que pensarle, porque eso no me lo dice la Biblia. Todos los que el Espíritu se manifestó en el Antiguo Testamento fueron para bendición ¿de quién? De otros, y en general para bendición de toda una nación. Siguiente, por favor. En la manifestación de dones hay interdependencia. Cada don debe existir para el bienestar de mi hermano. Siguiente. Ahora sí vamos a ver esa manifestación en los personajes del Nuevo Testamento. Miren, les hice esta tablita con 3 cosas generales que vamos a ver de los personajes. Hasta arriba les puse el nombre de los personajes. En la primera columna dice, ¿estaba bautizado con el Espíritu Santo? En la segunda columna dice dones, o sea, ¿qué dones manifestó? Y en la tercera columna dice propósitos de la manifestación de esos dones. Yo les dije, vamos a seguir lo que dice la Biblia. Y el primer personaje que encontramos en acción, todos están basados en el libro de Hechos. El primer personaje que encontramos en acción es ¿quién? El apóstol Pedro. ¿Tenía el bautismo con el Espíritu Santo? ¿Cómo sabemos? Era de los primeros que estaban en el aposento, buscando y esperando la promesa. Y cuando vino el viento recibo glosolalia, en ese momento él se para y empieza a hablar bajo la influencia del Espíritu Santo. Hay una seguridad de que estaba bautizado con el Espíritu Santo. Acuérdense, la teología de entrada, los dones. ¿Qué dones manifestó? Sanidad, milagros, ciencia. Sanidades, dice en Hechos 5:16, le traían enfermos y atormentados de espíritus inmundos y todos eran sanados. También se dice de sanidad de Eneas en el 9:34. En cuanto a milagros, milagro de sanidad, sanó a un cojo de nacimiento, resucitó a Dorcas. En ciencia se revela cuando, acuérdense que estaban trayendo todos el dinero de la venta para ayudar a los más pobres, y entonces revela que había en el corazón y la mentira de Ananías y Zafira.
Fueron algunas manifestaciones. A lo mejor usted que estudia más a profundidad, mis hermanas, también tuvo este don. Gloria a Dios. Después, el propósito de la manifestación del don. ¿Hubo adoración? ¿Hubo contexto de adoración en la manifestación de los dones? Sí. Hay uno específico que habla en el 3:8 que llevó al excojo a adorar cuando hubo el milagro de sanidad. ¿Hubo integración del cuerpo? Sí, porque de los que escucharon muchos se añadían a la iglesia. ¿Hubo edificación? Sí, porque hizo que el pueblo de Dios o lo que estaban creyendo el mensaje se unieran. Y dice que tenían las cosas. Ahora, la manifestación del don en acción. Hubo dones y se cumplieron los propósitos. Vemos un personaje más. A Esteban. ¿Tampoco nadie quiso a Esteban? No. ¿Era bautizado con el Espíritu Santo Esteban? ¿Dónde lo dice? No hay que contestar como el niño, en la Biblia. Hechos 5, Esteban es el diácono. Y una característica para la elección de los diáconos era que fueran llenos del Espíritu Santo. Y lo dice en el 6:5 y en el 7:55. ¿Cuáles son los dones que manifestó Esteban? Milagros. En el 6:8 dice estaba lleno de gracia y de poder y hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y palabra de sabiduría, dice, él era un hombre que estaba lleno de sabiduría, de palabra de sabiduría, y la gente no se le podía resistir al mensaje que estaba dando. Es más, estaba analizando su defensa, que es toda una disertación, y a Esteban lo estaban acusando porque prácticamente se estaban yendo en contra de su pueblo y de su religión. Sin embargo, Esteban, con la influencia del Espíritu Santo, le da toda una disertación y le dice, yo no estoy en contra, porque miren, y empieza a decir la historia del pueblo. Pero ¿en dónde viene ahí el don? Cuando dice, acuérdense que es ir más allá en la palabra de sabiduría, el entendimiento, en sacarla de la palabra, dice, pero ustedes con la historia que ha llevado el pueblo, prácticamente están repitiendo lo mismo, rechazando el evangelio, la palabra. Ahora vemos, se cumplió el propósito de los dones o del que Dios dice en su palabra en Esteban. Sí, la fe de los creyentes se edificó y se fortaleció, porque después en el capítulo 11 dice que hubo una gran persecución a raíz de la muerte de Esteban. Pero miren, los discípulos, en vez de irse a esconder porque los estaban matando o aprisionando, dice que ellos salieron y iban predicando el evangelio. Se cumplió la manifestación. Siguiente. Ahora, como es taller, vamos a hacerlo práctico. Hasta ahí. Hagan grupitos de, bueno, así como están en sus filas, miren. Ellos 3, 4, a los que les toque. Y vamos a hacer esto. Aquí se los dejo en primer nivel fácil. Van a completar el cuadrito con la vida de Felipe. Si no alcanzan a ver, si quieren vengan y sáquenle una capturita para que vayan y trabajen en su grupo. Ustedes van a buscar si Felipe era bautizado en el Espíritu Santo. Yo ya les di las citas, así que es más fácil. ¿Qué dones tenía? Y si se cumplieron los propósitos de la manifestación en los dones. Muy bien. Así que empieza a correr el tiempo, 5 minutos máximo, hermanos. Así como vayan terminando, me van levantando la mano para que yo sepa cómo van avanzando.
¿Cómo van, hermanos? ¿Hay algún equipo que ya haya terminado? Por allá. Muy bien. Después de 5 equipos que hayan terminado, retomamos. Segundo equipo que ya terminó, muy bien. Tercero, cuarto. Dos equipos más y comenzamos. Cinco. Uno más y comenzamos. 6. Muy bien. A ver, quiero de esos 6 equipos que terminaron primero que pase un representante, por favor. Ustedes tranquilos, porque si se equivocan aquí entre todos, nos ayudamos. ¿Quién más? De equipos diferentes. ¿Quién más? De los Valientes de Filadelfia. ¿Hay algún niño que haya trabajado que quiera pasar? ¿Niño? ¿Un anciano? A ver. Vamos a lograr que se escuche el ventilador. Bueno, estamos hablando de Felipe. Él fue lleno del Espíritu Santo cuando, ¿cómo dice? Bueno, es que no dice cuándo, pero dice bueno. que era dentro de las características. Es que no. Lo escogieron. Y lo escogieron como diácono. Dones de evangelismo, sanidad y milagros. Propósito del ministerio de dones se convertían al Señor Bautismo de los demás. y Bautismo de los demás y expansión del reino. Y la expansión del reino. Muy bien. El siguiente. Vayan escuchando y de todos los demás equipos chequen si concuerda o hay algunas cositas diferentes. Bueno, Felipe era bautizado, sí, no dice cuándo, pero dice que era un varón lleno del Espíritu, entre las características que mencionan cuando eligieron a los diáconos. Entre los dones, aquí anotamos que era el de evangelismo, enseñanza, sanidad, señales, milagros y discernimiento de espíritus. Y el propósito era alabar a Cristo, que crecía el número de creyentes, gente nueva creía y el gozo a Cristo. Paso en Hechos 8, Hechos 21, 8. Felipe dice ahí en la Biblia que era evangelista y fue nombrado entre también Esteban para evangelista, ¿sí? Hola,
Así como iban en el cuadro, nosotros pusimos que sí era bautizado. De los dones pusimos que era evangelista, hacía milagros, señales, sanaba endemoniados, tenía el don de fe y el de discernimiento. Y en el propósito de la manifestación de los dones, colocamos que era, le dio gozo a la ciudad. Dice, bautizado con el Espíritu Santo, y dice en los versículos que sí, que era lleno del Espíritu Santo. Los dones, evangelista, hacía milagros, sanidades y era maestro. Y del propósito, pues también que hubo gran gozo en la ciudad. Muy bien. ¿Alguno de los que están sentados encontraron algo extra, diferente? Las señales, sí lo dijeron, ¿verdad? En milagros. Ajá. Muy bien. ¿Algo más? No, un aplauso bien fuerte para los hermanos que se atrevieron a pasar. Muchas gracias. Vamos aprendiendo con esto. El objetivo es que aprendamos a identificar la manera en cómo el Espíritu se movía, en quién se movía y si iba cumpliendo lo que la misma palabra dice respecto a la manifestación del don. Siguiente diapositiva, por favor. Miren, más o menos le tenía que quedar así. Era parte de los diáconos y la característica es que tenía que ser lleno del Espíritu Santo. El don ministerial o vocacional era que era evangelista. Evangelizó a Samaria, evangelizó al etíope, evangelizó en Azoto, hizo milagros. Salían los espíritus malignos y hacía señales, hubo sanidades de muchos paralíticos y cojos, de los que eran sanados, estaban gozosos, edificó en esa parte de la iglesia, les hizo crecer en una característica espiritual específica. Iba integración del cuerpo, pues sí, porque también en Samaria comienza lo que es la iglesia de y cuando hace la evangelización del etíope, muy probablemente lleva también la palabra hasta su nación. Se cumple. Muy bien, aprendimos, vamos aprendiendo la manera en que lo podemos ir haciendo ya en nuestro estudio particular. Siguiente, por favor. Ya casi vamos. Uno más y viene otro ejercicio de un siguiente nivel. Antes. Ahí. Pablo estaba lleno del Espíritu Santo. En Hechos 9, cuando queda ciego y llaman a Ananías para que vaya, dice: yo vengo porque necesitas recibir la vista y ser lleno del Espíritu. Pablo, él mismo dice en Corintios que habla lenguas. Y para hablar lenguas, un antecedente implícito es el bautismo en el Espíritu. Algunos dones que manifestó Pablo: el hablar en lenguas, el sanar enfermos. En la isla de Malta sanó al padre Publio, obraba milagros. Cuando él le dijo a Elimas: por eso te vas a quedar ciego, el otro se quedó ciego. Hizo señales y prodigios en Iconio, sanó a un cojo de nacimiento en Listra. En el capítulo 19:11 dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o los delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Resucitó a Eutico. ¿Se acuerdan del jovencito que se cayó? Por eso es malo que se queden dormidos a la hora de la predicación. Dile así al que tienes a tu lado: si te duermes, te mueres como Eutico. Y si ya se durmió, denle un empujón. No es cierto. Y aquí no sé si tengamos don de milagros, hermanos, porque ahí Pablo lo tenía y por eso lo resucitó, pero es peligroso. No nos durmamos. Amén. Recuerden siempre, cuando venga la predicación a la enseñanza: Eutico, Eutico, Eutico. Y eso les va a mantener despierto. Bien, tuvo discernimientos de espíritu. Acuérdense cuando esta chica iba y decía: viene el hombre, el Hijo de Dios, siervos de Dios. Pareciera que era bueno. En ese sentido estaba diciendo la verdad, eran siervos de Dios, pero el Espíritu
que tenía esta chica no venía de Dios. Por eso hay que discernir los espíritus, porque puede ser que diga una verdad, pero la intención y quien está detrás no es Dios. En los propósitos, dice 19:17, era magnificado el nombre del Señor. En la integración se añadían cada día los creyentes. En la edificación hubo confesión de pecados, hubo cambio de vida, se convirtieron al Señor. O sea, la función de los dones sí llegó a su propósito. Siguiente, por favor. Después vamos a encontrar, hay más, pero hay unos representativos en el libro de Hechos, otros más que manifestaron dones espirituales. Por ejemplo, habla de las 4 hijas de Felipe, el evangelista, que eran doncellas y eran profetas. Habla de Ananías con el don de sanidad, va e impone las manos sobre Pablo y Pablo vuelve a recobrar la vista. Bien, vamos a hacer otro ejercicio ahora de un personaje que es muy muy fácil, por eso se los dejé, de ese personaje. Pero ahora se los voy a hacer sin citas. Por eso les dije, cambia el nivel. Pero como es un personaje su participación muy pequeña, yo sé que la van a lograr. Así que otra vez, la invitación a júntense en equipos. Y va a ser más rápido porque es un personaje de participación pequeña en las escrituras. Y si nadie lo encuentra, que dice, hermana, yo no encuentro nada, acércase con el que tiene concordancia, chat, GPT. No vayan al chat de inteligencia artificial para que les dé toda la respuesta. Pero todos a trabajar. Hermanos, 5 minutos, por favor.
Para ayudarles, solamente son 2 capítulos en todo Hechos del que se habla de Agabo, para que no estén buscando más, solo 2. Primer equipo que ya terminó, muy bien, 2 más y empezamos. Segundo equipo, 1 más y comenzamos. Ya ven, son bien ágiles en el estudio. Tercero, muy bien. Vamos a dejar hasta ahí, voy a invitar a un integrante de cada equipo que pasen muy rápido y nos compartan qué es lo que encontraron de Agabo. Vamos a prestar atención, hermanos, por favor. Ahí ven lo que investigaron y o le completan. Sí, hermanos, bueno, pues Ágabo tenía, era profeta, ¿verdad? Vemos en Hechos 21 del 10 al 12 cómo él llega y toma el cinto de Pablo y se ata las manos y los pies y da una profecía, ¿verdad? Dice que así, del dueño de este cinto, así le van a hacer en Jerusalén, así lo van a atar los judíos y lo van a entregar a los gentiles, ¿no? Y entonces los hermanos ahí decían, le trataban de persuadir al apóstol Pablo diciéndole que no fuera, ¿verdad? Por lo que había comentado el otro hermano Ágabo, ¿no? Entonces vemos que el hermano Ágabo era profeta. Nosotros encontramos en Hechos 21 del 10 al 16 y en Hechos 11 del 27 al 30 se menciona que Ágabo pues sí era bautizado, era profeta y también interpretaba. Y el propósito de la manifestación, pues ayudar a los hermanos cuando él profetiza que va a suceder algo, ya no me acuerdo bien qué, pero... Y a enseñarles a estar firmes a los hermanos. Cuando Pablo dice que él no tiene miedo de morir, pues creo que es como un ejemplo de que él tenía su fe bien plantada en Cristo y pues era una enseñanza a los demás. Muy bien, gracias, hermano. ¿Encontraron algo más? ¿Un don más? A ver, escuchemos a la hermana. Sí, era profeta de Jerusalén, pero no ministraba allí, y su nombre deriva del arameo, significa saltamontes. La hermana investiga a profundidad, ¿ya ve? Muy bien. Contestamos, ¿Agabo era bautizado en el Espíritu Santo? Sí. ¿Dónde lo dice? ¿En el 12:28? ¿11:28? Muy bien. Además, recuerden, por ejemplo, cuando Pablo fue a Efesios, en el 19:6, si no me equivoco, que habla cuando impone la mano, viene el Espíritu Santo y después profetiza. Muy bien. Dones que manifestaba. En Agabo solamente vemos profecía y profetizó, por lo menos aquí se registran 2 veces. La hambruna que venía a Jerusalén y que iban a la detención de Pablo. Muy bien, en el propósito de la manifestación, ¿qué se cumplió con la manifestación del don de profecía? En la primera, de la hambruna. Que la iglesia se uniera, se unificaran para ayudar, se unieran para ayudar. O sea, hay edificación, hay crecimiento en esta manifestación del don. En cuanto a Pablo, aquí hay bendición para un miembro del cuerpo de Cristo. Y en vez de que Pablo tomara la profecía, y que no fue la única vez que le profetizaron esto de su arresto, lo que hizo era acrecentar esa certidumbre de que Pablo tenía de su llamado. Amén. Muy bien, hazle al que tienes a tu lado. Lo hiciste muy bien. Felicidades. Ahora respóndele, ahora lo tienes que hacer con todos los personajes de la Biblia. Siguiente, por favor. Así más o menos tenía que quedar. Y lo hicieron muy bien, hermanos. Felicidades. Siguiente, por favor. Ya vamos acabando, hermanos.
La manifestación del Espíritu Santo en la iglesia actual, en la contemporánea, no es diferente a la manifestación del Nuevo Testamento. Y acuérdense que el Antiguo fue la luz de cómo va evolucionando ese mover del Espíritu Santo, en qué nos ayuda, nos beneficia a nosotros. Siguiente, por favor. El Espíritu está vigente para su iglesia y los creyentes. Necesitamos tener la seguridad de que el Espíritu Santo sigue estando presente en la iglesia de Jesucristo. Que el Espíritu Santo sigue queriendo manifestarse en cuanto a la repartición y la capacitación en los dones en su iglesia y en la vida de cada creyente. Sigue impartiendo los dones. Siguiente. El Espíritu Santo sigue teniendo el mismo propósito cuando da dones a su iglesia. El que haya adoración, el que haya unidad, el que haya edificación del cuerpo de Cristo, el que haya una interdependencia entre nosotros. Porque dice Pablo, si un miembro del cuerpo de Cristo se duele, todo el cuerpo sufre. Si un miembro del cuerpo está gozoso, está firme y está creciendo, todo el cuerpo se beneficia y nos gozamos. Y miren, hermanos, una tristeza que muchas veces me da es que la iglesia de Jesucristo pareciera que tiene la teoría, que sí saben que el Espíritu está, que sí saben que el Espíritu Santo imparte dones, que sí sabe que somos un cuerpo y ese cuerpo se acrecenta, se une, se edifica cuando el Espíritu Santo reparte dones, porque todo eso lo sabemos, amén. Pero muy poco de la iglesia está anhelando, está manifestando estos dones, estos regalos que Dios manda en su gracia para la iglesia. ¿Quiénes son los más beneficiados en este mover específico del Espíritu Santo? El cuerpo de Cristo, nosotros. Y tendríamos que tener hambre del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo no solo sea una teoría, que el Espíritu Santo venga a ser real en mi vida, real en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos conocemos cuáles son nuestros dones? Porque la misma manera en cómo Dios usó a Pedro, cómo usó a Pablo, cómo usó a Felipe, cómo usó a Esteban, a Gabo, a los que profetizaban, hermanos, es el mismo. Y es la misma manera en cómo Dios puede moverse en su iglesia hoy en día. Y el que la manifestación de los dones se estén deteniendo, hermanos, no es porque Dios no quiera, porque su gracia todavía está abierta y los dones vigentes. Es porque nosotros, como parte del cuerpo de Jesucristo, muchas veces estamos siendo negligentes en la atención del mismo cuerpo de Jesucristo. Y muchos estamos queriendo dones con una intención equivocada. Y muchos estamos queriendo dones para beneficios propios. Y muchos estamos ni siquiera pensando en querer dones, porque estamos divididos. Y el Espíritu Santo quiere una iglesia unida, que entienda que cada vez que uno manifiesta un don es para beneficios de todos. Y se tiene que ver el propósito de la manifestación de ese don sobre la persona a la que se ejerce. ¿Cuántos estamos anhelando? Necesitamos, es que el don es para mí, es para ti, es para todos, porque el Espíritu Santo, dice Pedro, para todos es la promesa. Pero el Señor no va a poder capacitarnos si no estamos acercándonos a Él, la fuente viva, de agua viva. Lo necesitamos. Y dice, hermana, es que
yo soy bautizado, soy bautizada, pero yo no sé ni lo que tengo. Siguiente, por favor. Encontré en un librito, uno más, ya no hay más. Anterior, todo lo anterior. Ahorita les digo cómo se llama. Y me llamó la atención. Cuando se trata de los propios dones espirituales, recuerda que no es solo conocer tu don. En cambio, la meta es saber cómo es que vas a servir a Dios y a los demás como miembros del cuerpo de Cristo. Y luego viene esa manifestación. La primera parte, hermanos, está en el servicio. Ahora pregúntense, ¿cuántos de los que están aquí están sirviendo? ¿Y en dónde se sirve? ¿En dónde se sirve? Donde hay necesidad. Vine temprano y vi a unos hermanos limpiando, acomodando, porque está la necesidad de limpiar y de acomodar. A otro barriendo el patio, porque está la necesidad de barrer lo que está sucio. En el cuerpo del Señor hay necesidades, tanto físicas que vemos como espirituales que no vemos. ¿Cómo el Señor me va a llamar? Sirviendo. ¿En qué estás sirviendo? Pregúntate, chiquitos, grandes y más grandes. Vamos a hacernos la pregunta: ¿qué hago yo para el Señor? ¿Qué abono yo para mi iglesia y para la iglesia de Jesucristo? ¿Qué estoy haciendo? Porque hay a muchos hermanos y yo no los conozco y no sé cuál es su calidad de miembros aquí en la iglesia. Pero hay muchos en todas las iglesias que nos encanta que nos sirvan, que nos encantan que oren por nosotros, que nos encanta que nos enseñen, que nos encantan que los hermanos se preparen para que nos ministren en la alabanza, que nos encanta que nos preparen un delicioso desayuno, que nos encanta que el Espíritu Santo nos hable a través de otros. Y no es que esté mal, pero yo, ¿qué estoy contribuyendo? ¿Qué estoy haciendo? Si eres parte del cuerpo de Cristo, el cuerpo necesita movimiento, porque cada cuerpo está formado por pequeños átomos y células que tienen vida, movimiento. Y ningún órgano, hermanos, es inservible. Si el enemigo, Satanás, te ha llenado tu mente de que tú no sirves para nada y de que no puedes hacer nada para la obra de Cristo, esa es una gran mentira. Porque nada de lo que pertenezca al cuerpo del Señor es inservible. Todo lo que pertenece al cuerpo del Señor tiene vida y sirve, no por los méritos propios, sino porque hay capacitación por medio del Espíritu Santo. Necesitamos pedirle al Señor la ayuda y la sabiduría para encontrar un lugar de trabajo del ministerio en nuestra iglesia. Necesitamos, hermanos, ir con el Señor. Necesitamos mirar cuál es nuestro lugar en la iglesia de Jesucristo. Y hay aquí algunos consejos prácticos. ¿Cuáles son las necesidades de tu iglesia? Mírense alrededor. A veces, como iglesia, solo queremos falta un maestro, falta como que ya se ve feo el templo, como que lo pinten, ¿no? Falta que hagan tal cosa, falta acá. Y señalamos a los pastores, a los líderes, a los que están adelante. Ay, como que no limpiaron bien. Estamos mirando. Pero en vez de estar mirando para pedir, exigir y ser servidos, necesitamos mirar las necesidades para servir. ¿Sabes dónde se manifiestan el Espíritu Santo? Donde hay un corazón humilde, humillado y servicial. Pon tu mano en tu corazón. Dile al Señor: ¿yo qué corazón tengo, Señor?
Y pregúntatelo de verdad. Y aquí está el Espíritu Santo, que yo sé que ya está empezando a hacer obra en tu vida y en tu corazón. ¿Qué corazón he tenido, Señor? Ante tu presencia, ante tu mover, ante tu espíritu. ¿Qué he hecho ante las necesidades? Porque no es un don solamente espiritual extraordinario para que Dios me use. Es que Dios va a usar donde hay necesidad, donde hay un alma que necesita. ¿Y sabe quién es el indicado para hacerlo, para servir, para ministrar? Eres tú. Eres tú. No mires a nadie más. No mires a los que siempre lo hacen. En esa necesidad que Dios está poniendo en tu mente y en tu corazón y que ya lo viste. ¿Sabe quién es el indicado? Eres tú. Porque el Señor hizo que miraras allí donde está esa necesidad. Necesitamos mantenernos listos. Necesitamos mantenernos dispuestos y ser valientes, porque muchas veces no nos va a gustar a lo que el Señor nos mande, pero el Señor capacita y nos da fuerzas para hacerlo, porque no es en nuestra capacidad, sino que es con la influencia y la capacidad del Espíritu Santo. Necesitamos pedirle al Señor que esa ayuda del cielo. Necesitamos aprender a ser iglesia. Necesitamos aprender a unir y a no dividir. Necesitamos aprender a estar en sujeción de los que el Señor nos puso como líderes espirituales. Necesitamos ser sensibles a la palabra de Dios. Porque cada palabra que Dios manda, cada palabra que nos da que escuchemos, no es una palabra que se debe de dar al vacío, es una invitación, como dice Hebreos, al hoy, a no endurecer el corazón, a no hacer caso omiso de la palabra, sino apropiárnosla. Filadelfia. Dios quiere derramar de su Espíritu Santo sobre ustedes. Dios quiere bautizar a esos que tanto lo están clamando. Dios quiere hacerlo. Dios quiere levantar el espíritu de esos apáticos y de esos corazones duros. Dios quiere usarte para bendecir su obra. ¿Quién dice yo quiero, Señor? Yo quiero, Señor. No nos vemos como divididos, si nos vemos como uno solo. El mismo poder que se manifestó en los personajes del Antiguo y Nuevo Testamento es el mismo poder que está aquí hoy. ¿Cuántos lo creen? Es el mismo poder que está este día aquí. Te voy a invitar que te pongas en pie. Vamos a terminar este tiempo con un tiempo de altar. Si tú como iglesia sientes el redarguir del Espíritu, que no ha sido esa parte, ese órgano, ese miembro que ha sido receptivo a la palabra, que no está sirviendo o que ha sido negligente en cuanto a la operación del Espíritu Santo, si el Espíritu Santo así te lo está haciendo sentir y si aún tú lo reconoces, vamos a clamar, vamos a pedir perdón, porque todos de alguna otra manera le hemos fallado a Dios y a sus santos.